La historia de Brisa, esta jovencita de 19 años que fue violada y asesinada en Berazategui, está conmocionando al país entero. Encontraron su cadáver en un descampado. Esta jovencita había ido con una amiga a una fiesta, había discutido con su ex en esa fiesta, luego se fue con otro chico y a las 36, desapareció, y a las 36 horas encontraron su cuerpo. Había sido violada y asesinada. 19 años nada más tenía Brisa. El sospechoso se negó a declarar, se mostró frío, inmutable, tenía también, había sido condenado por un robo en un juicio abreviado. Ella había ya denunciado también por parte de este joven, bueno, algunas conductas realmente inapropiadas. Pero vamos a conversar con Betiana Cabrera Fasolis, que es referente provincial de Mumalá, Córdoba, integrante del Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias y Derechos. Betiana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, Betiana, otro caso más, y van sumando y lamentablemente el tema pareciera que se repite, cambia el nombre de la persona, pero las historias en general son semejantes, una persona muy allegada, un ex muy jovencito, una manera atroz, violada, con una violencia, un odio, luego asesinada. Bueno, el caso de Brisa que está conmocionando ahora. Sí, la verdad es que nosotras desde el Observatorio Nacional Mumalá registramos que este es el femicidio número 198 en lo que va del año, y también lamentablemente lo que tiene en común es que, al igual que el 55% de las víctimas de este país, de femicidio de este país, es una mujer joven, sí, de 19 a 40 años. La verdad es que siempre son personas vinculadas al círculo íntimo, pero también conocidos, ¿no? Registramos un muy bajo índice de femicidios de personas desconocidas, es decir, el mito este de que nos levantan al voleo y después nos asesinan, eso no se coteja, sino que siempre hay algún tipo de vinculación previa, que eso es lo que lo hace muy distinta a la violencia de género de los delitos comunes, y por eso debe ser abordado de una forma distinta. Claro, porque me parece que enfocarse, como vos decís, Betiana, en ese, me parece que ahí está la clave, ¿no? En Mumalá han hecho muchísimos estudios y fíjate que siempre el mayor porcentaje es, como vos decís, ahí en su entorno, o una expareja, o una pareja, o es muy, muy cercano el entorno, o sea, gente muy conocida de la persona. Un conocido al que alguna vez le dijimos que no. También, pero te quiero decir que hay que centrarse ahí, ¿no? Nuestros propios verdugos están siempre cerca nuestro. Eso es totalmente diferencial a la violencia que padecen los varones. Claro. Los varones, la primera causa de muertes violentas de varones en la Argentina, pero también en la región, es la violencia callejera. Generalmente perpetuada por personas desconocidas, por varones desconocidos, y por supuesto ocurre fuera de los hogares, ¿no? La gran mayoría, pese a que no es el caso de Brisa, en la gran mayoría de los casos de los femicidios ocurren en nuestros propios hogares o los hogares que compartimos con los victimarios. Y en este caso también ocurre una modalidad que lamentablemente se reitera sobre todo en las víctimas jóvenes, que es esta cuestión de desaparecerlas, ¿no? Desaparecerlas y tratarlas como basura. Claro. Y por supuesto, el intento de violación o la violación consumada, que ocurre en un 5% de las víctimas de femicidio. También. Eso es lo que sabemos, que también, bueno, las feministas hemos escrito muchísimo sobre este tema, que en realidad hay toda una cuestión acerca del abordaje de cómo nos tratan, ¿no? Cómo se creen dueños de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, a tal punto, ¿no?, que nos violan, nos asesinan para poder ocultar ese crimen, y después nos arrojan como basuras, nos desaparecen, nos tiran en la basura, nos tiran en ríos, en alcantarillas, en los que a ustedes se les ocurra. Sí, por eso te digo, como vos decís, como si fuéramos cosa, ¿no? Pero estamos hablando de edades también muy chiquitas, 23 años este joven, que además se mostró frío como si nada, se negó a declarar, inmutable, había asesinado a alguien, violó a una persona, la escondió, o sea, la verdad que tuvo una historia totalmente atroz. Y no nos olvidemos de algo tan importante que lo hemos charlado en más de una oportunidad, esta jovencita tenía una bebé.
Una bebé de 9 meses, y no era es la madre. primera también, que bebés, niños que quedan sin sus mamás, 19 años ella, y una bebé de 9 meses que perdió a su mamá de la manera más espantosa que se puede perder a un ser Tal querido. cual. En lo que va del año, estamos contabilizando con 270 niños, niñas y adolescentes Bueno, que han quedado sin madre. Y claro. muchos de ellos también han quedado sin padre, porque la gran mayoría de las veces los victimarios son las exparejas o son las parejas y o van a prisión con una Ujú. cadena perpetua agravado por la violencia de género, es decir, una condena por femicidio, o se suicidan. En este caso, también por ahí a mí me gustaría detenerme ahí donde vos llamaste la atención, ¿no? El victimario también era muy joven, ¿no? Y nosotras, las feministas, siempre decimos una frase que es que como mujer no se nace, sino que llegamos a serlo. Violento no se nace, sino que llegan a serlo. Entonces, interpelar profundamente a nuestra sociedad y sobre Sí. todo a los gobiernos y a los estados, porque necesitamos lograr un profundo cambio cultural justamente para que nos pensemos otras formas de ser Sí. varones y otras formas de ser mujeres. Otra forma de ser varones no vinculados a la violencia, no vinculados a este poder sobre la vida de nosotras, y no vinculados justamente a la falta de empatía. Y decimos siempre que la violencia de género no es una patología, no es un monstruo, no es un animal, sino que sino que justamente es una forma de ser en el mundo y en una sociedad que tiene una alta tolerancia a la violencia de género, porque si no veamos los altos índices de varones femicidas que tenemos y los casi nulos índices de mujeres, ¿no?, que han atacado a sus parejas o a sus exparejas, ¿no? Eso es Sí. porque nuestra sociedad lo permite que sea así, nos educa para eso y nos permite que seamos así. Entonces nosotros lo primero que decimos, y ya hemos presentado este proyecto en la Cámara de Diputados en 2 Bien. oportunidades, que es el proyecto de emergencia Ni Una Menos. Y entre ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con esto de promocionar y prevenir una vida libre de violencia, llegar antes, porque también ¿Y cómo es muy complejo esperar que ocurra la violencia física. Ya ahí Betiana, estamos en un punto que cada vez es más difícil salir de ese vínculo violento. ¿y qué propones? ¿Qué proponen para llegar Y antes? por supuesto, lo que proponemos y lo que necesitamos es una inmediata aplicación generalizada de la ESI, de la Ley de Bien. Educación Sexual Integral, que entre sus primeros tópicos ya habla de los roles y los estereotipos de género. Segundo, nosotros necesitamos amplias campañas de comunicación muy masivas, justamente para aquellas personas que no están vinculadas a ningún dispositivo educativo. Y también, por último, necesitamos dispositivos de atención a varones violentos, ¿no? Hoy, por lo menos aquí en la provincia de Córdoba, solamente tenemos un único dispositivo que atiende en Córdoba capital, por supuesto, saturado, por supuesto, con los profesionales trabajando a destajo, y a los cuales se recurre únicamente cuando hay una denuncia o cuando hay una orden judicial. Es decir, para todos aquellos varones que se interpelan, que quieren modificar, que quieren cuestionarse, que quieren empezar a problematizar estas cosas que identifican o porque con sus parejas han podido dialogar y han identificado estas cuestiones vinculadas a la violencia, no tenemos dispositivos públicos y gratuitos para abordar esto. Tenemos que trabajar el gran tema de las otras masculinidades, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar sobre los varones y Bien. también para prevenir, porque nosotros tenemos muchísimos varones denunciados por violencia de género, pero muchísimo es muchísimo. Durante la pandemia, si bien no han ascendido ostensiblemente la cantidad de femicidios, sí se han multiplicado por 10 las denuncias de Claro, género. Bueno, tenemos que hacer algo con esos varones denunciados, claro. porque una cosa es que te denuncien por violencia física o también violencia económica, violencia simbólica, pero muy distinto es que seas un potencial femicida. Tenemos que hacer una prevención secundaria ahí en esos Sí, casos hay que, y, por hay que supuesto, tener trabajar atención en mucho en las eso. masculinidades.
porque si uno tiene atención en eso, como vos decís, se pueden prevenir un montón de casos como el de Brisa y tantas mujeres. Betiana, un placer charlar con vos. Te agradecemos un montón este tiempo. No, muchas gracias a ustedes y por supuesto este 25 de noviembre es el Día de Acción Internacional contra la Violencia Machista y bueno, muchas gracias por visibilizar estas cosas y a seguir trabajando y por supuesto denunciar e interpelarnos acerca de cómo nos merecemos y cómo estamos trabajando para una vida libre de violencia. Un abrazo para vos. Chao. A ustedes.